Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes después de la fiesta y la desvelada de ayer en la noche. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y ahora pues ya listos para este cierre el día viernes de nuestro encuentro empresarial Querétaro 2017. Como saben, estamos analizando varios temas y en esta ocasión me es muy grato presentarles y es un honor para mí poder coordinar esta plática, esta conferencia. Vamos a platicar acerca, el tema es cómo acelerar el crecimiento económico de México y mejorar la justicia y eficacia en el gasto público. Para ello, me acompañan y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen para esta plática a Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público y también ex embajador de México ante la OCDE y Canadá. Y por otro lado, también muchas gracias por acompañarnos Jorge Alejandro Chávez Presa, ex jefe de la Unidad Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también autor del libro para recobrar la confianza en el gobierno, La mecánica es que cada conferencista dispone de 25 minutos para su exposición. Posteriormente vamos a dejar 10 minutos para preguntarles, para recibir todas sus preguntas y hacerles algunas de ellas. Y con eso terminaríamos. El objetivo de esta conferencia es conocer propuestas para acelerar el crecimiento económico de México y analizar las principales causas de la asignación y manejo injusto, ineficiente, opaco e ineficaz del gasto público y los cambios que lo mejorarían. Hay temas importantes para abordar. Yo quiero destacar 3 cuestiones que tienen que ver con el gasto público, que son muy importantes y que además nos preocupan a todos los mexicanos. El primero de ellos es hablar de la desigualdad. Vivimos en un país en donde pasan las administraciones federales, estatales y municipales y seguimos con este gran porcentaje de mexicanos y mexicanas viviendo en pobreza. Es lacerante que seamos un país que por un lado tiene un presupuesto anual de 5.2 billones de pesos y que por otro lado tengamos a más del 50% de nuestra población viviendo en pobreza. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a llegar una administración federal que realmente acabe con esta desigualdad? El otro punto importante a resaltar es el crecimiento que tenemos del 2.5 como país. Comparándonos con otras economías, tenemos todo para estar creciendo al 5, al 6, al 7% y hasta arriba de esto. Y no, tenemos un paupérrimo para algunos crecimiento del 2.5%. Y la tercera cuestión muy importante es que la deuda pública también es un factor que ya nos preocupa demasiado, que estemos ya rondando el 50% de nuestro Producto Interno Bruto en deuda. Es impresionante y más cuando ha crecido en los últimos años. En los últimos 8 años ha pasado de estar en los 30, 32% a ahorita estar en el 50%. Entonces son puntos que son muy importantes y que obviamente tienen que ver con este gasto público. Por otro lado, hemos visto noticias con un dispendio impresionante de parte del gobierno federal en algunos rubros como comunicación social, en donde se gastan millones y millones y millones de pesos para hacernos creer o para crearse una buena figura y que no son cuestiones que hablen de un gasto eficiente. Entonces, les agradezco muchísimo que nos acompañen. Muchas gracias por estar aquí presentes y con mucho gusto arrancamos con la exposición de Francisco Suárez Dávila. Adelante. Muy buenos días. ¿Se oye bien? Quiero felicitar a la Coparmex, a su presidente Gustavo de Hoyos, al presidente del Centro Empresarial Querétaro, Darío Miranda, que nos honran en presidir esta mesa. Es realmente difícil pensar en un foro nacional con temas mejor definidos y ponentes más calificados, salvo el de La Voz.
Mérito de la Comisión de Contenidos, entre otros mis amigos Valentín y Agustín aquí presente. Por ello es un gran privilegio haber sido invitado a participar. El autor intelectual de esta travesura es mi amigo Juan Luis Prieto, que me puso en un serio compromiso de intentar estar a la altura de esta invitación y de este auditorio. Aquí creo que ya se adelantó 2018. Ojalá los candidatos escuchen de alguna manera y su debate esté a la altura de este foro. La Coparmex se ha caracterizado siempre por expresar posiciones valientes, diferentes, no conformistas, con gran sensibilidad social, como lo demuestran sus propuestas por un salario mínimo más justo. Gustavo, felicidades, vas ganando esta importante pelea. Alentado por esta actitud, el espíritu de esta presentación en muchos aspectos difiere sobre puntos de vista prevalecientes en materia de política económica y trataré de hacer algunas provocaciones intelectuales. No voy a entrar en detalle de la política de gasto público, nadie más calificado que mi amigo Jorge Chávez Presa para hacerlo. Me voy a referir al marco superior que le engloba, así pasaremos de lo general a lo particular. Mi tesis se referirá a la exigencia fundamental de asumir como gran objetivo y motivación nacional acelerar el crecimiento económico incluyente como base de una nueva estrategia nacional de desarrollo. El tema económico puede resultar hasta aburrido. Mi gran reto es intentar convencerlos que acelerar el crecimiento económico es necesario, es factible y es tan importante como los temas candentes que fueron examinados el día de ayer. Es un antídoto frente a la inseguridad y es un antídoto contra el populismo. Al examinar dónde nos encontramos ahora, enfrentamos claramente dos visiones. Una, la tesis prevaleciente oficialista de cierta complacencia, estamos bien, no hay crisis, crecemos al 2%, más o menos igual que Canadá, Estados Unidos, más que muchos países europeos, más que Brasil o Chile, crece el empleo formal, tenemos poca inflación, las finanzas públicas tienen un modesto déficit, la deuda es baja en comparaciones internacionales, en materia comercial tenemos un elevado superávit comercial con Estados Unidos, lo cual ahora es un problema. Se han introducido reformas estructurales importantes, particularmente en energía y telecomunicaciones. Es decir, cumplimos cabalmente con los elementos básicos del llamado modelo económico liberal en boga hasta la gran recesión de 2008. Esta visión representa, sin embargo, la apología del conformismo. ¿Para qué cambiar? Cualquier cambio representa o la vuelta al pasado y la irresponsabilidad financiera de las crisis de los 70s o abrazar el nuevo populismo. No hay otra opción. Si examinamos analíticamente, la realidad dista mucho de cumplir con estos objetivos de estabilidad y ofrecer una situación color de rosa. La inflación alcanza 6% ya y la canasta básica más de 10%. El actual secretario de Hacienda, es cierto, ha iniciado una corrección de tendencias muy desfavorables en las finanzas públicas y ha disminuido el déficit fiscal, convirtiendo lo que los economistas llaman un déficit primario. Es un terminajo simplemente para decir que nos estábamos endeudando para pagar intereses. La deuda pública total, como lo acaba de comentar Darío, sin embargo, alcanza niveles de 50% del Producto Interno Bruto, ha bajado un poco, pero ha aumentado en 8 años desde el 30% del Producto Interno Bruto. Alcanzamos niveles récords de servicio de la deuda de casi 3% del producto. Para poner esto en perspectiva, quiere decir que se paga más en servicio de la deuda que el gasto federal en salud, comunicaciones, agricultura y educación. Es una tragedia. Como este servicio de la deuda es 3%, quiere decir que va a financiar el déficit y no para invertir. El modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones, base del Tratado de Libre Comercio, ha generado exportaciones,
pero no crecimiento significativo, ni reducción, y esto es muy importante, ni reducción de la brecha de ingresos dentro de nuestra región, es decir, no reducimos la brecha de ingresos que tenemos muy grande con Estados Unidos y Canadá, como sí lo logró la Unión Europea, en que los países más pobres, Italia, Portugal, España e Irlanda, se acercaron mucho a los niveles de los más ricos. Y lo que es también muy serio es que no se han disminuido las desigualdades entre las regiones del país. Obviamente el Telecán está ahora en entredicho y pone en evidencia nuestras vulnerabilidades y dependencias, sobre todo en materia alimentaria y energética. Sobre todo, el crecimiento económico de México de todo el milenio es de un muy mediocre, como también lo comentó Darío, un mediocre 2%. Este modelo lo hemos llamado el modelo del estancamiento estabilizador. Ni qué decir de la pobreza que se congela en 50 millones de mexicanos. Somos uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en el mundo. Un país dividido en un norte y centro próspero, con crecimientos asiáticos, y un sureste muy rezagado que representa serios riesgos sociales. Caída de los salarios reales y una participación a la baja y anormalmente baja en el ingreso nacional. Normalmente los salarios representan el ingreso nacional del 60%, en México representaba 40% y ahorita andamos abajo de 30%. Todo lo cual significa que México está aprovechando el potencial de medio país. Las finanzas públicas, ante el inminente cambio de gobierno, nuevamente son frágiles, con escaso margen de maniobra y sujeto a las incertidumbres por el proceso político interno y los que provienen del norte. Sin mencionar el serio deterioro institucional en casi todos los ámbitos de la administración e impartición de justicia, en la seguridad de los ciudadanos, con los mayores índices históricos de asesinatos y el muy difundido cáncer de la corrupción y de la impunidad. No voy a mencionarlos, estos fueron ampliamente cubiertos ayer. Por ello, la otra alternativa frente al conformismo es cambiar la estrategia económica, sus objetivos, sus motivaciones, sus metas y luego también los instrumentos. Debe darse una cruzada nacional para acelerar este crecimiento con participación de todos los actores, gobierno, empresa, sociedad. Creo que los empresarios en particular pueden enarbolar esta muy valiosa bandera y muy valiosa causa. No desde luego destruir lo anterior, sino construir sobre lo valioso que hemos realizado, por ejemplo, las reformas energéticas y telecomunicaciones, construir sobre ellas, pero tenemos que avanzar mucho más. Casi la cruzada sería reformar para crecer, crecer para generar bienestar y con mayor bienestar distribuir mejor. Con el más de lo mismo de esta etapa del estancamiento estabilizador en que llevamos todo este milenio condenados a la mediocridad, es una gran falacia que salirnos de él es necesariamente volver al pasado de las crisis o al nuevo populismo de este milenio. El neoliberalismo, definido con sus fines últimos, finanzas públicas equilibradas, estabilidad, libre comercio dogmático, que como vimos tampoco cumplimos, está rebasado. Varios premios Nobel de Economía ya firmaron el acta de defunción del neoliberalismo. Debemos reconocer que estamos rezagados en ideas. Lo que está intelectualmente de moda, y aquí se ha mencionado, es atacar la lacerante desigualdad que aparte del problema ético provoca serios sismos sociales y amenazas y frena el potencial de crecimiento. El populismo ha surgido precisamente en muchos casos por fracasadas políticas liberales que agravan esta desigualdad. Estos fracasos significan que debemos acelerar y acercarnos a las políticas de los países emergentes exitosos que privilegian el crecimiento, que les funciona ahora, que les ha funcionado para crecer entre un 6 y un 8%. Ello no significa abandonar ni la responsabilidad fiscal, ni la estabilidad de precios, ni el motor exportador. Pero nuestro gran fin social, nuestra gran motivación social, no puede ser bajar la inflación a 3%. Eso verdaderamente es un sacrificio inútil.
Sí debemos sustituir una obsesión alemana por la estabilidad, en Alemania, país con elevados niveles de bienestar, por un entusiasmo asiático por el crecimiento. Crecer fue el objetivo que movió y mueve a países como China, India, Corea, Singapur, para mencionar algunos. El crecimiento es la base de sus programas de gobierno, su gran motivación nacional para alcanzar el primer mundo y para preservar su independencia económica. ¿Cómo podemos encarar a Trump con una economía débil? Los países asiáticos llaman a su modelo el modelo neodesarrollista, en oposición al neoliberal. Esto significa crecer a más del 6%, fuerte inversión en infraestructura, política industrial moderna que fomenta sectores estratégicos y campeones nacionales, sustentada en una política crediticia vinculada a esos fines y desde luego fuerte impulso a la educación, la innovación tecnológica y las exportaciones. En México mismo, al rechazar el pasado, hay que decir cuál pasado. Nos olvidamos del antepasado. La etapa anterior, que va de 1932 a 1972, que en general pocos recordamos, este periodo fue el más exitoso de toda nuestra historia económica, con crecimientos promedio de 6%, baja inflación y sin crisis financieras y con espectacular crecimiento de la clase media, siguiendo esencialmente las mismas políticas que practican los países emergentes. Esto, por supuesto, lo que lo llevó al precipicio fueron las irresponsabilidades de la decena trágica. Ahora, en cambio, México pasa de las crisis, sí, pero a un crecimiento secular mediocre de 2%, productividad promedio muy baja, con, como señalé, economías duales, con estados NAFTA de crecimiento asiáticos en el norte, como Querétaro, y muy rezagados en el sur. Nos pasó de noche el auge de las materias primas de los primeros años del milenio. Aún con el auge petrolero de Cantarell, éramos en 2007 el país número 157 en crecimiento económico. Y a partir de 2010, después de la gran recesión, con el precio de petróleo arriba de 100, también se nos fue, lo dilapidamos en gasto corriente y no generamos crecimiento. ¿Cuáles son los cambios de orientación en la estrategia de desarrollo económico que pueden darse ante esta impostergable necesidad de crecer, que me parecen factibles? Y aquí voy a los cómo. 1. Aumentar las tasas de crecimiento a niveles mínimos de 4% hacia el 6%, como los países emergentes exitosos. Crecimiento que debe ser balanceado entre sectores y regiones. Al mismo tiempo debemos aumentar nuestro ingreso per cápita muy bajo, de $10,000 por habitante, a niveles de primer mundo de arriba de $25,000 que Corea logró en una década. Todos los instrumentos de política económica deben estar orientados y de las acciones del empresariado deben estar orientadas a este fin. Querétaro, con su 6% y otros estados de la República, demuestran que crecer al 6% es perfectamente factible. Segundo, un elemento fundamental es elevar la inversión pública de manera eficiente, particularmente la inversión en infraestructura que impulse la inversión privada y usando los PPPs. Llevamos tasas de crecimiento negativas de la inversión pública desde 2010, es decir, llevamos 8 años de crecimiento negativo de la inversión pública. Nuestro nivel de inversión total como porcentaje del producto, que es alrededor del 3%, es de los más bajos que tenemos en nuestra historia, habría que remontarnos a los 40. Proporcionalmente, la inversión en infraestructura es de las más bajas de América Latina. Así, nadie puede crecer. Si estamos en 3%, tenemos que elevarla por lo menos a 8%. 3, mencionaría rápidamente racionalizar el gasto corriente dispendioso, el tema de Chávez Presa. Como señalé, el auge de Cantarell y el precio de $100 del barril se fueron a gasto corriente improductivo. El gasto es deficiente, no genera inversión ni crecimiento, ni corrige la desigualdad social. Lo que está creciendo más son las aportaciones y participaciones a los estados y las pensiones. Hay decenas o cientos de programas de apoyo a la pobreza de carácter clientelar que ni se miden ni generan resultados, con excepción de algunos buenos programas como Progresa.
Lo mismo sucede con decenas de programas de apoyo a la agricultura de temporal. Muchos se pueden cancelar o consolidar. En salud, el seguro popular con frecuencia es la caja chica de los gobernadores. El gasto en educación es relativamente alto entre la OECD, un 6%, pero se dilapida en gasto burocrático o sindical. Según mi experiencia, la forma más eficaz de racionalizar el gasto no son las recetas tradicionales y a veces cosméticas de congelar plazas o reducir gastos de viaje. Sí, la comunicación social alcanza niveles estratosféricamente altos. Se necesita, y este es el punto, compactar la estructura básica del Estado mexicano. Ello significa, para reducir el gasto, eliminar secretarías como la que yo llamo la disfunción pública, subsecretarías, coordinaciones, consultorías internas y externas que generan, como hemos visto, corrupción. Ha habido una proliferación de comisiones autónomas, muy costosas, algunas capturadas por intereses, por cuotas de partido. Hay algunas que sí funcionan como la de competencia, pero ahora también la moda son los sistemas, también costosos. El sistema electoral, costosísimo, el de seguridad también, el de anticorrupción, que a veces contradicen el concepto mismo de ser sistemas. No tienen nada de sistemas, tienen un montón de complejidades y de duplicaciones. Todavía hay muchos fideicomisos para violar controles presupuestales. El bien intencionado federalismo fiscal fue sustituido por un verdadero feudalismo fiscal que debe reformarse. Actualmente más del 40% del presupuesto federal se va a estados y municipios vía participación. La banca de desarrollo da un ridículo 4% del producto. Esta banca debe de dar, antiguamente la banca de desarrollo en 85 daba la mitad del crédito, era crédito de largo plazo. Ahora se ha convertido en un mecanismo subordinado de la banca privada, garantizando sus proyectos, dando redescuento en segundo piso y dando liquidez para factoraje. No quiere decir que no haga nada, pero deben convertirse en bancos de política en el sentido apuntados. Nafinsa como eje de una política industrial y de innovación. Bancomext, eje de la diversificación comercial que requerimos, pero deben de contar con más recursos para dar más crédito a largo plazo y capital de riesgo a las empresas. Sexto, la banca comercial debe vincularse más a los fines del desarrollo nacional. La banca comercial privada está bien capitalizada, no hay crisis. Ha aumentado su financiamiento, por ejemplo, a las pymes, pero tiene un coeficiente de crédito, otra vez a PIB, muy bajo, de alrededor de 30%. Brasil, 70%, Chile, 110%, no digamos China, 200% y países avanzados. Le dan una prioridad muy importante a los créditos de alto margen, como el crédito al consumo o las tiendas de raya, que son el crédito a la nómina, que están creciendo en forma peligrosa. Tienen gigantescos niveles de utilidades sobre poco crédito. En 2016, la banca obtuvo utilidades de 110,000 millones de pesos. Bancos como BBV, Bancomer, Santander y Citibank realizan las mayores aportaciones a las utilidades de su grupo a nivel mundial. El crédito de la banca debe, bajo lineamientos de las autoridades, vincularse más a estos fines nacionales de crecimiento, medirse y apoyar con recursos sectores prioritarios. El sistema de pensiones y afores manejan ya un gran volumen de ahorro nacional, pero deben de generar mucho más y ser un instrumento para financiar proyectos de largo plazo en energía, infraestructura e industria. Muchas de esas instituciones financieras todavía canalicen fuertes recursos de su financiamiento a papel gubernamental. Esa no es su función. Entro al tema de la reforma fiscal, la madre de todas las reformas. Voy a plantear lo que he mencionado como un menú que me parece factible para hacer no otra miscelánea recaudatoria no consultada, sino una reforma fiscal auténtica. El IVA, no hay duda, es el mejor y más amplia maquinaria recaudatoria. Casi todo mundo tiene que pagarla. Puede aumentarse la tasa general, pero manteniendo la canasta básica en alimentos y medicinas en tasa cero.
El ISR personas físicas es el impuesto que debe simultáneamente recaudar y redistribuir. Debe revisarse toda la estructura de la tarifa. Las personas pagan impuestos a niveles muy bajos, anormalmente en América Latina inclusive. La clase media alcanza tasas muy altas rápidamente y los grandes ingresos podrían pagar algo más. Ayer se habló del coeficiente Gini. México y los principales países europeos tienen un coeficiente Gini antes de impuestos de 0.50. Después de impuestos los europeos se bajan a 0.30. Nosotros quedamos igualitos en 0.50. Y un tema que creo que será un punto importante para estas banderas de Coparmex, el cambio del ISR a personas morales, que es el impuesto para la competitividad, debe reducirse a niveles cercanos al 20%, a niveles cercanos al 20%. Probablemente Trump nos obligue a ello, será de las pocas cosas buenas que puede hacer, pero es muy importante que bajemos a 20%. Una zona de desastre es la bajísima recaudación del impuesto predial, 0.4% del PIB a nivel nacional. Países comparables a los nuestros como Chile, 5 veces más, 2%, y de ahí para arriba. Es una zona de desastre que los municipios cobren predial tan bajo. Es también muy bajo el cobro de servicios como el agua. Política comercial. La política comercial debe ser, para ser eficaz, la política comercial debe ser complementada por políticas sectoriales como una política industrial y de innovación moderna y una de desarrollo regional. Una de las limitaciones de NAFTA por la cual no generó crecimiento, las famosas frases de que la mejor política industrial es que no haya política industrial, que no haya política regional, es que no generamos crecimiento. NAFTA generó cadenas de producción hacia afuera, pero no cadenas de producción hacia adentro, con mayor contenido nacional y un mejor aprovechamiento del mercado interno. El sector energético, con la reforma y con nuestro gran potencial de gas natural, debe ser un motor de industrialización, de reindustrialización. La reconstrucción, sobre todo en los estados del sur-sureste del país, después del terremoto, debe ser un gran motivador para hacer una gran política de desarrollo regional del muy rezagado sur-sureste del país. Una gran política de desarrollo regional de gran alcance, no el plan Mérida-Panamá o algunas vaciladas que andan por ahí, no es eso. Si no lo hacemos, ese sur-sureste del país rezagado, sin reconstrucción, va a ser un elemento de riesgo social y también político. Trump gana las elecciones porque se abandonó la zona del Rust Belt. Si nosotros perdemos esa zona, ya pueden ver lo que puede pasar. Esto nos obliga, a todo esto nos obligan las dificultades del Telecán. Pase lo que pase con él, si sobrevive el actual, si no hay un Telecán nuevo o ningún Telecán, el comercio debe ser un medio, no un fin en sí mismo, pero requiere políticas complementarias que generen crecimiento, corrigiendo desigualdades. Creo que de alguna otra forma habrá parchado o no parchado un Telecán. La segunda generación de reformas estructurales debe ser una generación de reformas estructurales en materia social. Se debe avanzar hacia una convergencia de los sistemas de salud y seguridad social, el ISSSTE y el IMSS, para su eventual integración en un sistema universal de salud, evitando evidentes y costosas duplicaciones que hay en un hospital del ISSSTE y enfrente está un hospital del IMSS compitiendo por atraer el mejor equipo. Puede desaparecer para generar ahorros el seguro popular, que como dije, es frecuentemente la caja chica de los gobernadores. Los economistas pocas veces se ponen de acuerdo, pero Jorge Chávez Presa no me dejará mentir que hubo un grupo de economistas que establecieron la propuesta de que el sistema de salud podría financiarse por impuestos generales, eliminando el sistema de cuotas. El sistema de pensiones es una bomba de tiempo, está cada vez absorbiendo más recursos presupuestales, requiere una reforma, incluyendo, como ya se hizo en Chile, por razones parecidas, y en Perú se cambió el sistema de cuotas. Voy a la conclusión. Esas van a ser algunas reflexiones finales y en alguna medida una síntesis de lo que he dicho. No hay duda que nos encontramos en una encrucijada histórica.
realmente una cita de México con su historia. Esta encrucijada está determinada por cambios en el mundo, por las inusitadas agresiones procedientes del norte y también nuestro complejo y peligroso proceso electoral interno. Es al mismo tiempo, creo, una gran oportunidad. La amenaza de riesgos sociales internos y externos son los que han propiciado grandes cambios en las estrategias económicas de los países. Así ocurrió con la transformación japonesa después de la ocupación militar norteamericana de MacArthur. Así ocurrió en Corea después de su propia guerra para sobrevivir. Así ocurrió con España a la muerte de Franco, con su apertura hacia Europa, y ahora China como gran potencia industrial que resurge. En todos los casos la receta fue crecer, crecer y crecer, con un Estado desarrollador, en firme alianza con la empresa privada. Lo ilustra muy bien el concepto japonés Japan Inc. México tiene que ser México Inc. Firme alianza con la empresa privada, con protección inteligente en la industria, sustentada en la banca de desarrollo, creada para ello, y la banca privada, que active el crecimiento productivo, la promoción de exportaciones y la educación. Para nosotros, claramente, para nosotros, el gran acicate nacional debe ser poder hacer frente con ventaja y desde una posición de dignidad las amenazas del señor Trump. Un socio no construye muros. Si es necesario decir, tú construyes muros, no puedes ser socio. Es una posición de dignidad nacional. No podemos tampoco, como lo señalan algunos, responder a la cerrazón o a cerrazones del señor Trump, poner la otra quijada, como dicen algunos, y vamos a abrirnos más. Eso no se puede. El camino que requiere México, como dijimos, es seguir las políticas de los países emergentes exitosas, sobre todo asiáticos, y que nosotros seguimos con éxito en el antepasado del desarrollo estabilizador y que practican estados como Querétaro o Aguascalientes, actualizándolo a las circunstancias del mundo actual. Es decir, anteponer el crecimiento, no privilegiar la estabilidad a ultranza propia de economías maduras que pueden darse ese beneficio porque han resuelto su problema de bienestar. Sí fortalecer las finanzas públicas, pero para invertir más, no para gasto corriente, dispendioso y clientelar. No la mayor apertura comercial, dogmática, ingenua, que los países avanzados predican, pero que no practican. Pero sí al comercio como instrumento eficaz, al comercio como instrumento eficaz, alentando sectores estratégicos. No podemos pensar que resolvemos nuestros problemas legislando. Eso es lo que pensamos, que resolvemos problemas legislando, con nuevas leyes o creando nuevas instituciones. Lo que debemos de hacer es mejorar la administración de las que tenemos y encomendárselas a personas competentes y honestos. Si eso se hace, no necesitamos ni más leyes ni más reformas. Ya no más de lo mismo en que pretendemos hacerlo todo, pero con gran mediocridad. Acelerar el crecimiento al 4 o al 6% significa generar un círculo virtuoso. Crecer más significa generar más empleo, reducir aún más la migración, recapturarla internamente, aumentar la baja productividad y por ende los sueldos, generando más ingresos, reduciendo el coeficiente de deuda, con un comercio dinámico y diversificado, convertirnos en la séptima economía del mundo, reducir la pobreza y la peligrosa desigualdad. Este es el antídoto contra Trump y es también el antídoto contra los populismos internos. Una economía más fuerte y más justa. Este debe ser nuestro compromiso social y la exigencia impostergable. Es condición necesaria para mucho de lo que se ha comentado en este foro. Concluyo con una cita del premio Nobel Krugman que me parece apropiada. Algunas personas dicen que nuestros problemas económicos son estructurales, para lo cual no hay antídoto rápido. Pero yo creo que los únicos obstáculos a la prosperidad mundial son las doctrinas obsoletas que atrofian la mente de los hombres. Creo que este es el espíritu de Coparmex y de este foro. Creo que ha sido un verdadero festival intelectual.
de ideas y de propuestas que se difundan para beneficio de México. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a Francisco Suárez Dávila su ponencia y ahora le pedimos, por favor, a Jorge Alejandro Chávez Presa que nos haga su presentación. Adelante, Alejandro. ¿Hay manera de que me... ¿Qué tal? Muy buenos días. Es muy difícil hablar después de ayer de un magnífico concierto de Ana Torroja y hablar después de Francis Suárez Dávila. Realmente me la deja muy difícil, pero voy a hacer mi intento por verdaderamente motivarlos y provocarlos de que tenemos que voltear a ver el gasto público. El sector privado se ha concentrado siempre en los impuestos, pero no podemos fijarnos solo en los impuestos, porque los impuestos y el gasto público son un binomio. Nada más se puede cobrar impuestos si y solo si hay gasto público. Entonces quiero motivarlos para que tengamos y pongamos todos énfasis a dónde se van nuestros impuestos, qué hacen con nuestros impuestos. Estoy aquí gracias a Gustavo de Hoyos. Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado y la verdad, muchas gracias a Darío Malpica por haberme también convocado y estar fungiendo como moderador en este panel. Me siento también entre amigos porque aquí está Jorge Osejo, a quien aprecio, con quien he tenido en muchos foros muchas discusiones muy interesantes, y también mi amigo Prieto, que está aquí, que también aprecio mucho. ¿Qué quiero hacer? Quiero empezar con una motivación. Y la motivación es que también hemos hecho muchas cosas, las hemos hecho bien, pero no son suficientes. Que hablamos que México no crece, yo creo que estamos mal. México sí está creciendo. Basta nada más estar en la autopista México-Querétaro y ver el flujo de tráilers. Ver flujo de tráilers es ver un flujo intensivo de mercancías que va por el país. ¿Y qué es lo que existe en el país? Y es hacia donde también tenemos que ver. Veamos a México en lo que hoy estamos haciendo y que estamos haciendo bien, y veamos también en el pasado lo que hemos hecho bien. Estamos teniendo de Querétaro hacia el norte economías prácticamente del sureste asiático. Están creciendo a tasas. Aquí nada más tengo la serie 2011-2015, pero si nos vamos más atrás, desde 1994, están creciendo economías como la de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, muy por encima. Y entonces tenemos que voltear a ver qué está pasando ahí y qué está pasando en otras partes. Entonces tenemos el México que está creciendo, el México que está creciendo en la formalidad. Más del 60% de todos los empleos formales que se han hecho después de la reforma laboral están de Querétaro hacia el norte. ¿Dónde no está? ¿Dónde tenemos a la economía estancada? ¿Dónde tenemos a la economía lastre? Pues tenemos dos partes. Una es en el centro, Ciudad de México, Estado de México, Morelos. Son economías estancadas que no están creciendo a las tasas que podrían crecer. ¿Cómo es posible que la Ciudad de México, con el mayor capital en infraestructura urbana, con el mayor capital humano, esté creciendo por abajo de la tasa de promedio nacional? Ellos dicen, es que ya es muy grande. No es cierto. Nada más hay que comparar y ver la ciudad de Nueva York. Luego tenemos una economía muy rezagada, que es la economía donde impera el desorden,
donde Estado de Derecho es una palabra que no existe y no, que es Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, pese al petróleo. Tabasco entró en esta, Puebla, Oaxaca, ¿no? Entonces, México sí está creciendo. Entonces, hay algo que sí estamos haciendo bien, o hay unas partes en México donde las cosas se están haciendo muy bien, y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso que está pasando. Por otro lado, yo creo que hoy en día, especialmente en estos últimos años, estamos muy molestos con lo que está pasando con el gasto público. Y yo les quiero decir por qué estamos muy molestos. Estamos muy molestos porque ahora una mayor proporción del gasto público se paga con nuestros impuestos. El gasto público lo estuvimos pagando con el petróleo. Algo fatal, porque es vender activos. Producir petróleo, extraerlo y venderlo es extraer activos. Y si esos activos no los transformamos en otros activos, es verdaderamente algo que nos debe de preocupar. Entonces, estamos prácticamente, el otro año en el cual se pagó el mayor porcentaje del gasto público con impuestos, fue en 1992, fue toda esta que cae el precio del petróleo y fue el famoso gasolinazo, ¿no? Se recurre mucho al gasolinazo con los IEPS, y también había un IVA del 15%, un IVA que luego se quitó. Hoy nuevamente estamos prácticamente entre 73, 74 centavos del gasto neto total, o sea, de todo lo que gasta el gobierno federal, y luego de ahí se deriva a los municipios, lo estamos pagando con nuestros impuestos. En 2008, 45 centavos de cada peso lo estábamos pagando con petróleo y obviamente desperdiciando. Entonces eso tengámoslo en cuenta. El petróleo, más que hacernos bien, nos ha hecho mucho daño, porque en lugar de transformar el petróleo en activos, lo hemos transformado en un gasto, en un desperdicio, y eso nos debe de preocupar. La otra, el tema de la deuda pública. Yo difiero de quienes dicen que traemos un problema de deuda pública por el monto y eso. No. Y déjenme mostrarles aquí esta gráfica. Esta gráfica pone si dedicáramos toda la recaudación al pago de la deuda pública, ¿en cuánto la pagáramos? ¿En cuánto tiempo la pagaríamos? Actualmente en 2017, solo 2.4 años de dedicarle toda la recaudación al pago de la deuda pública, estaríamos. ¿Es un problema? No, ahí no está. ¿Cómo se ven otras economías? Estados Unidos es 6 años. 6 años se tardarían ellos si dedicaran toda su recaudación de impuestos, obviamente es federal. Japón 3.7 y nosotros en 2.4. Entonces, el problema no está en la deuda pública, es ¿qué hacemos con la deuda pública? Ese sí es un grave problema y eso ustedes también lo conocen. Un negocio que se endeuda y no utiliza ese endeudamiento para crear mayor capital, pues prácticamente lo va a llevar a la quiebra. Lo mismo sucede en cualquier otro tipo de organización. No hay que ir y desafiar al sentido común. En términos de costo financiero, se nos olvida, pero antes casi el 77% de la recaudación de impuestos la dedicamos al pago de intereses de la deuda. Hoy no es así, hoy es mucho más bajo. Eso no significa que nos debemos de cruzar de brazos. Aquí es nada más, vean, llegamos a pagar 14.2 puntos del PIB de intereses. Y eso fue porque adquirimos una deuda que no debimos haber hecho. Fue por un Estado que se desvió de sus funciones básicas. Y esa es la gran lección que tenemos. Y quizás ahora sí nos preocupó, porque nos debe de preocupar lo que pasó recientemente, y no fue por el endeudamiento, es por lo que estábamos haciendo con el endeudamiento. Yo he sido un gran crítico de este tema, y del tema es que consolidamos finanzas públicas entre Pemex, CFE y el gobierno federal. Así, toda proporción guardada, sería como si nosotros quisiéramos consolidar nuestro ingreso y nuestro patrimonio con el señor más rico del mundo, ¿no? Con el señor Bill Gates, si fuéramos un banco. Entonces no mostramos ahí nuestra realidad.
tenemos que ser país OCDE, y los países OCDE presentan solo las finanzas del gobierno federal y las finanzas de las empresas paraestatales se presentan por separado. No consolidemos, porque la consolidación de finanzas públicas nos ha impedido ver los problemas que tenemos. Dada esta motivación, y desde luego se me olvidó hacer la advertencia, estoy hablando a título personal. No vengo aquí como funcionario del Infonavit, vengo precisamente porque Gustavo conoce mi pasión por el tema de la hacienda pública y la verdad no puedo desperdiciar una oportunidad para hablar de ello. Entonces he organizado mi presentación en 5 partes. Una, ¿por qué crecimos de 1954 a 1970, que es donde se considera el desarrollo estabilizador, del cual Francis ha hablado? El otro, detenernos en ver rápidamente por qué no crecemos, Francis ya lo ha expuesto, el papel de la hacienda pública en el crecimiento económico. Y aquí yo quiero también transmitirles este concepto. Solo España, Portugal, Brasil y México hablamos de hacienda pública. Todos los demás son el Departamento del Tesoro, las Secretarías de Finanzas. ¿Por qué hablamos de hacienda pública? Hacienda pública es la capacidad de hacer del Estado, la capacidad de concretar, de transformar. Por eso es hacienda pública y por eso tenemos que tener un concepto de hacienda pública que es ingresos, el gasto, la deuda, los activos, el patrimonio, y siempre cada vez que extraigamos petróleo y no lo estamos reponiendo, deberíamos de estar mostrando una pérdida de capital, una pérdida de patrimonio en un estado financiero que debemos de tener. Y luego, ¿qué ha pasado con el gasto público? Yo quiero profundizar, porque tenemos que trascender e ir más allá de esta discusión de qué es el gasto corriente. No, es que hay gasto corriente muy bueno y hay gasto corriente malísimo. Es más, yo creo que el problema que traemos es que desde el año 2000 el presupuesto de los 3 órdenes de gobierno se ha venido plagando de dádivas, de un asistencialismo que no ayuda ni a la economía ni a las personas. Y eso se los quiero demostrar. Y finalmente, pues llegar a conclusiones. A ver, México sí ha crecido. En nuestro pasado, México muestra que tuvimos tasas del 6.7% de crecimiento anual. ¿Qué es lo que hubo? Vivíamos sí en una economía cerrada, pero había una estricta vigilancia en qué se hacía con el dinero público. Traer dólares a la economía mexicana era fundamentalmente a través de los organismos financieros internacionales. Y logramos crecer al 6.7% en promedio. ¿Qué es lo que hubo? Hay un economista que se llama Kehoe, un señor de la Universidad de Minnesota, y un economista del ITAM, Mesa, que se pusieron a analizar en ese periodo qué fue lo que contribuyó al crecimiento económico sostenido. Y son 3 cosas. Una, mostró que México, las variables que explican ese alto crecimiento fueron la industrialización del país, 2, la educación del país, y 3, fue la urbanización. Una de las variables que se nos está olvidando es que el crecimiento económico requiere los espacios adecuados. Si hoy en día no cuidamos qué está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestras zonas metropolitanas, de cómo se está haciendo uso del suelo y de cómo eso va a ser imposible crecer. Porque China sí crece a diferencia de nosotros. China sí le ha metido cabeza al desarrollo urbano, a conectar ciudades. Hoy los países que crecen son porque tienen ciudades bien desarrolladas, ciudades conectadas entre ellas y ciudades conectadas con el exterior. Y eso fue lo que empezó a pasar en los 50 y años 60. Y no se puede crecer sin capital humano. El tema de educación es fundamental. Y por eso yo creo que es fundamental que apoyemos y nos involucremos. Ayer estuve con Jorge, mi tocayo, en la mesa platicando y ver, por ejemplo, una de las restricciones que le están mordiendo al crecimiento económico a Querétaro y seguramente a las otras es personas jóvenes capacitados.
Las empresas solo van a venir, mexicanas o del extranjero, si hay jóvenes que tienen las capacidades y habilidades de estar aprendiendo constantemente. De otra manera no lo hay. Y es lo que nos mostró. Nada más que ahí pasábamos de cero educación a educación primaria. Ahora tenemos que pasar de educación básica, que debe ser fundamental, a educación media superior y educación superior y posgrados de calidad. Es como vamos a poder crecer. Bueno, entonces esto ya lo expliqué. Bueno, ¿por qué no crecemos? Francis y yo participamos en un grupo que se llama Grupo Huatusco, que fundó Javier Beristain, el gran rector del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y nos sentamos durante varios fines de semana de varios años a determinar por qué no estábamos creciendo. Y encontramos 10 cosas. 1, baja productividad de la inversión, pública y privada, No es solo lo público, también cuando por cuestiones de corrupción los privados invierten en lugares donde no deben de invertir, por ejemplo, hacer desarrollos de vivienda donde están cerca de los cauces de los ríos, etcétera, eso no ayuda. Eso no es buena inversión. No digamos inversión pública que hacen aeropuertos donde nada más aterrizan las moscas. Eso no es inversión pública, ¿no? Y así nos podemos seguir. Hay ejemplos tanto en el sector privado como en el sector público, o muchos que hablan de sector social, que están desperdiciando recursos. Entonces, algo hay mal. La otra es ineficiencias del sistema de intermediación financiera. Tenemos un sistema financiero que nos cobra tasas de interés muy altas. Insuficiente aprovechamiento de la apertura comercial. Qué bueno que tenemos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que hemos firmado otros 43 acuerdos comerciales, pero no son suficientes. La otra es pensar en el mercado interno. Y mercado interno es que exista más producción y más consumo interno. Otra es, y este sí es un gran enemigo de la economía, es el empleo informal. Hoy, después de en 2012, después de 2012, el empleo que ha crecido en el país, por primera vez en muchísimas décadas, ha sido el empleo formal. El empleo formal es en el que nos debemos de preocupar. El empleo formal significa no solo que paga impuestos, sino que tiene acceso a la seguridad social. Sí nos tenemos que preocupar, y este es el tema relacionado con pobreza, si vemos una de las carencias que son las que implican estar en pobreza, es porque no tienes ni siquiera acceso a muy buen servicio de salud, a una pensión, acceso a crédito para adquirir una vivienda o para poder vivir mejor. La otra, pues ya la sabemos, educación inadecuada, la desigualdad de oportunidades. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias tiene un estudio que verdaderamente es aterrador y muestra, y hay que llamarlo quizás así, un México de castas. Una vez que naciste en un estrato social, es muy difícil salir de ahí. El 80%, o sea, la probabilidad de que te quedes en ese mismo estrato social es del 80%. Eso no puede ser posible. Eso fue diferente en los 50, eso fue diferente en el desarrollo estabilizador. Hubo una igualdad de oportunidades, o sea, y más que nada, movilidad social. Movilidad social es algo que tenemos que meternos como parte de la cultura mexicana. Insuficiente innovación tecnológica, y luego es el tema de precariedad fiscal con un gobierno económicamente débil. Seguimos recaudando muy poco. No es suficiente para la calidad y oferta de servicios públicos fundamentales que requiere el país. ¿Cuáles son esos servicios públicos fundamentales? Son desde luego el de seguridad nacional, seguridad pública, justicia, tanto por el lado de la procuración como por el lado de la administración, educación, salud, infraestructura. Y luego, no por ponerlo al último, para mí es fundamental, es la debilidad del Estado de Derecho. O aprendemos todos, desde el presidente de la República
hasta el más bajo y humilde persona en el sector privado, nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley. Hay varios estudios, el de Douglas North y Acemoglu, que han presentado evidencia de que las sociedades que no se respetan a sí mismas, es decir, que no respetan a la ley, no pueden avanzar. Y no pueden avanzar porque no cumplir la ley es depredación. Es imposible crecer en sistemas cuando hay grupos que depredan. Es imposible crecer. Y por eso el Estado de Derecho es una condición necesaria para que podamos impulsar, podamos atraer, retener inversión. Los grandes grupos industriales, tanto en el mundo como en México, sí invierten porque ya tienen una infraestructura adentro para poder sortear burocracias, corrupción. Pero para la micro, pequeña, mediana empresa es costosísimo. México debería estar lleno de inversión extranjera de pequeños y medianos empresarios de otras partes del país, de otras partes del mundo. Eso es lo que nos fortalecería. Y más, si vemos los porcentajes en los que creció la inversión en general del país, después de tanta reforma, después de 40 años, ¿por qué después de tantos años sigue aún baja la inversión de la economía? No solo del sector público y del gobierno en especial, sino también del sector privado. No tenemos la relación inversión a PIB que tiene India. Por eso están creciendo. Ya no hablemos de China, que es una economía que se maneja de manera diferente. Bueno, la hacienda pública sí es importante, por varias razones. Una es, no puedes tener una hacienda pública que le genere inestabilidad a los agentes económicos, y menos. Y de ahí la importancia que tenemos que tener en dos cosas. Una es en los balances, es decir, en la diferencia entre ingresos y gastos. Pero hay que ver también y meternos en ver esa diferencia entre ingresos y gastos, cómo se compone. Porque a veces hemos hablado superávit primario o el balance primario, que ahora otra vez se puso de moda. Se olvidó desde el 2006, se olvidó que los ingresos menos los gastos diferentes al costo financiero tenían que ser positivos, ¿no? Llevábamos muchísimos años con déficit primarios, pero como el petróleo estaba a $100 por barril y llegamos a extraer más de $3 millones, esta borrachera petrolera, no nos fijábamos en eso, porque es como dicen, el hijo de niño rico sí se puede endeudar, o más bien se puede gastar, porque ahí está papi para pagar, y aquí era papi petróleo el que pagaba. Vean, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión de toda la economía, sigue siendo muy baja. India tiene cerca de 27, de 28%. China, bueno, tiene 40, 45. Entonces, estamos muy abajo después de tanta reforma. Algo está pasando. Y déjenme decirles, esto es además generoso, porque debería de presentar también la gráfica de cómo nos estamos consumiendo el medio ambiente. Estimaciones muy precisas que han hecho Juan Carlos Belaustegui-Goitia, tiene una medición de que nos estamos consumiendo anualmente, incluyendo al medio ambiente y recursos naturales, al 9% anual del PIB. Así no se puede crecer. Por eso la productividad general de la economía mexicana es negativa. Luego están aquí estos balances del gobierno, pero déjenme centrarme aquí en dos cosas. Para mí es hacer trampa cuando saco este balance primario, es decir, los ingresos menos el gasto sin considerar intereses, cuando incluimos petróleo, porque el petróleo no es esfuerzo fiscal. Entonces, si vemos el balance primario entre ingresos menos gasto, ingresos sin incluir el petróleo y el gasto sin considerar intereses, vean cómo se fue deteriorando la hacienda pública. Eso es depredación. Y cuando depredas una empresa es imposible que crezca. Cuando depresas a un hogar no puede crecer. Cuando depresas a un gobierno, menos aún. Y en los últimos años sí ha habido un gran esfuerzo fiscal, porque se ha venido reduciendo ese déficit primario sin ingresos petroleros. Hoy no tengo una gráfica, les ofrezco una disculpa por no presentarla,
pero tengo una gráfica que presenta el balance patrimonial. Es el que compara el endeudamiento con la inversión y extracción de petróleo. Pues resulta que desde el año 1999 México ha venido depredando su economía. Tenemos déficit patrimoniales y el máximo de ese déficit patrimonial lo alcanzamos en el año 2008. No, hoy ese déficit patrimonial se ha reducido, pero nada más, como les decía, es imposible que una economía crezca cuando la estás depredando. Ya no solo por cuestión económica, sino también por Estado de Derecho. Y luego la otra, que es precisamente el punto que les estaba indicando. No es tanto lo que te estés endeudando, sino lo que estás haciendo. ¿Y saben qué? Tenemos una Constitución que nos obliga a que todo endeudamiento público tiene que ir a la formación de activos que aumenten los ingresos públicos. Es la fracción octava del artículo 73. Para mí ha quedado muy claro. Cada vez que México entra en una crisis fiscal y financiera, es que violamos ese artículo 73 en la fracción octava. Así fue también con Fobaproa, así fue en 1976, así fue en 1982. Y estuvimos a punto, bueno, realmente sí traemos un problema, porque la inversión nada más para gobierno federal es como de 393,000 millones de pesos y hay un endeudamiento de 618,000 millones de pesos. ¿Qué estás haciendo? Si lo vemos en el agregado, significaría que nos estamos endeudando para pagar costo financiero de la deuda. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que está desperdiciando. Bueno, esto sigue siendo... Vámonos metiendo al tema del gasto público porque me quedan 5 minutos y quiero ir desmenuzando este incremento. De 1990, a mí me gusta más, déjenme presentarles eso. De 1990 a 2016, el gasto primario, es decir, el gasto sin considerar los intereses, ha crecido en 10.6% del PIB. Ahorita vamos a regresar. 10.8% del PIB. Creció 1.4% de 1990 a 94, 1.8% de 1995 a 2000, 2.7% del año 2000 a 2006, 2% adicional de 2006 a 2012, 2.8% de 2012 a 2016. 10.8 puntos del PIB adicional de gasto. Esta expansión de gasto ni siquiera la tuvo, bueno, sí, la tuvo quizás López Portillo, pero no la habíamos tenido tanto. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? ¿A dónde se ha ido? Y aquí quiero yo probarles mi hipótesis. Se ha ido a donde es imposible que crezcamos. ¿Por qué? Aquí está. Una parte se ha ido a servicios personales. Es la menor parte. La mayor parte del gasto en servicios personales no se está yendo a mandos medios ni superiores. De hecho, están teniendo un deterioro en los ingresos. Nos debe preocupar que cada vez los funcionarios públicos con mayores responsabilidades, los técnicos, llevan más de 15 años con un deterioro en su remuneración. Es más, yo les digo, es imposible ser funcionario público y poder pagar las colegiaturas para poder reponer el capital humano, ¿no? el mismo capital humano que uno tiene. Es imposible. Entonces, si tú pagas cacahuates, vas a traer changos, ¿no? Dice así como un dicho asiático. Entonces, tenemos que cuidar que los funcionarios públicos ganen bien para atraer talento, atraerlo y retenerlo. Servicios personales no está a la parte. Está en subsidios y transferencias, está en regalos y el otro está en participaciones. Estas participaciones, ¿qué son? Son resultado de un pacto fiscal que hizo el Estado mexicano en 1978 y a partir, creo que fue en 1980 que se introduce el IVA, que fue la última gran reforma fiscal que tuvo este país, en la cual, y el argumento en corto de por qué se hizo, ¿se acuerdan del impuesto? Bueno, todos los que tengamos tantitas canas, yo creo que sí nos acordamos, había el impuesto sobre ingresos mercantiles, la cajita de los cuatros, se sustituyó por el IVA. Pero todo eso fue a cambio de que los gobernadores y los presidentes municipales no se metieran en la base del ingreso y en la base del consumo. Y se dice que no se quería que se metieran
porque desde ese entonces se sospechaba sobre su honorabilidad. No obstante eso, han estado recibiendo más recursos. Pero a ver, estos subsidios y transferencias, ¿cuáles son? Sí hay una parte que son pensiones, pero la otra es que desde el año 2000, México, en los 3 órdenes de gobierno, y luego el mismo presidente Felipe Calderón lo dijo, voy a rebasar a la izquierda por la izquierda, y lo hizo mandando e incrementando lo que yo llamo regalos, dádivas, porque a los funcionarios públicos, a los gobernantes, les es mucho más sencillo dar regalos que preocuparse por dar buenos servicios públicos. ¿No? Estar en las ceremonias, cortar y entregar becas, becas generalizadas. Eso no significa que no se deba dar. Y yo creo que también tenemos una gran experiencia. En el mundo, el mejor programa que se introdujo fue Progresa. Este programa que tenía una población objetivo, que es la población en pobreza extrema, con medidas específicas de educación, salud y alimentación que estaban condicionados. Es el único programa que se diseñó con una evaluación ex ante, es el programa mejor evaluado y más evaluado que hay, y por eso es ejemplar. Ha venido cambiando de nombres, pero ese ejemplo en otros programas no se ha seguido. Bueno, y luego dentro de estos subsidios, los subsidios que han crecido son subsidios que no tienen reglas. Hay otros que sí tienen reglas de operación, pero los que más han crecido son los subsidios sin reglas. Y los programas que han sido importantes y que sí han resultado, como el programa IMSS Oportunidades, antes Progresa, y especialmente Progresa, no han crecido. Los programas donde sí ha habido gran eficacia para combatir pobreza, esos se han mantenido. Sí han crecido los otros regalos sin condición. Bueno, ¿dónde está el problema? Y Francis ya lo vino identificando. Se ha mandado dinero a los gobiernos estatales y municipales sin contemplación. A tal grado que tenemos 6,751 programas de desarrollo social, o yo le llamo entre comillas, desarrollo social, que no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando? Pues no nos sorprenda, son regalos que no están ayudando a las personas a cambiar su situación, a transformar su situación, porque sí se vale dar un subsidio a una población objetivo a la cual le vas a transformar su realidad, pero no a una en la cual la vas a dejar igual, ¿no? Bueno, ya se me acabó el tiempo, esto es nada más para mostrar, y el otro aquí es también quiero presentarles muy brevemente el problema que tenemos en el que le llamamos federalismo fiscal, que en otras palabras es ¿qué tan lejos están mis impuestos de mí? ¿No? ¿Y qué pasa? Pagamos IVA, pagamos impuesto sobre la renta, y el IVA y el impuesto sobre la renta que pagamos lo reciben presidentes municipales y gobernadores. Es más, a mí me extraña que gastemos mucho en comunicación social y no esté gastando el gobierno federal en publicar y decirle a la población cuánto está mandando mensualmente a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales de participaciones y de aportaciones. A ver si eso podría ayudar a cambiar tantito, no lo saben. ¿Pero qué ha pasado? Pues no es extraño. Teníamos un esquema tributario totalmente disperso. ¿Y por qué digo que la gran reforma fiscal fue la del IVA cuando se introdujo? No solo desapareció el impuesto sobre ingresos mercantiles, desaparecieron 18 impuestos federales y 458 impuestos estatales. Por eso cuando llamamos a que queremos que los gobiernos estatales y municipales otra vez cobren impuestos, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos qué pedimos. Yo creo que sí tiene que crecer el impuesto predial. Ese tiene que crecer fundamentalmente porque ahí sí nos preocupamos y es para exigirle al presidente municipal que nuestros impuestos los transforme en mejores ciudades, en mejores municipios. ¿Y qué pasó por el lado del gasto? Totalmente todo lo contrario. Descentralizamos primeramente educación en 1992 y ya sabemos, todo empezó muy bien hasta que después el gasto público descentralizado se combinó con intereses político-electorales y sindicales, lo cual no nos llevó a ningún puerto. Luego siguió el de salud y muchos otros. Y yo creo que ahora nos tenemos que seguir preocupando por esa parte.
He hecho una observación. Cada vez que usamos una palabra mal y que la ponemos en ley, parece una maldición, nos sale mal. La palabra federalizado no existe, ¿no? Y por eso le pongo ahí el SIC, ¿no? Es una palabra espantosa, ¿no? El gasto federalizado nada más empezó corrupción del lenguaje, y cuando hay corrupción del lenguaje viene la otra corrupción. Nos ha perjudicado, y nos ha perjudicado porque tenemos un diseño constitucional erróneo, o más bien omiso. Las facultades de los gobernadores son residuales. Las facultades de los gobernadores deben ser específicas. Los gobernadores, igual que los presidentes municipales, deben ser responsables del crecimiento económico y de la pobreza del territorio que supuestamente deben gobernar. Es imposible poderlo hacer. Conclusiones, y perdón por el tiempo, desde luego que urge reorientar el gasto público para reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico. Tenemos que seguir principios muy sencillos. Los impuestos son, y así lo dice la Constitución, los impuestos son para cubrir el gasto de operación del gobierno. Y dentro de eso es lo que los ciudadanos hemos determinado que debe hacer el Estado a través de los 3 gobiernos. Y eso lo decimos en la Constitución. Tiene que aumentar la recaudación local, especialmente el predial, y tenemos que asegurarnos que mejore la oferta y aumente la oferta de bienes públicos, porque los regalos son generar beneficios privados. Lo del gasto descentralizado, pues necesitamos definiciones claras de qué es lo que debe hacer cada uno de los órdenes de gobierno y qué deben hacer en conjunto o en qué deben de coordinarse. Es increíble que ya vamos a cumplir casi 12 años con el teatrito de qué le corresponde a las policías, ¿no? Que si policías, que mando único. Yo creo que no hay una solución, no hay soluciones únicas. Hay soluciones buenas y hay soluciones muy malas. En Nuevo León está San Pedro Garza García, que ha mostrado que ellos sí pueden tener una policía, pero también es porque le invierten. Pero en la gran mayoría del país no todos son San Pedro Garza García, ojalá todos fueran así, pero no son todos. ¿No? Y es lo mismo en toda la parte. Luego necesitamos ese control del gasto público. ¿Qué significa control del gasto público? Es que pueda transformar el impuesto en bienes públicos. Si el impuesto no se transforma en bienes públicos, estamos violando la Constitución. La Constitución nos los obliga, ergo, Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho empieza con la hacienda pública. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, también por tu exposición. Les agradezco mucho aquí a los conferencistas. Por cuestiones de tiempo ya nada más nos va a alcanzar a hacer 2 preguntas para ellos, para terminar con tiempo y empezar la siguiente conferencia. Entonces, si me lo permiten, Francisco, esta es para ti primero y les pediría ser muy asertivos y concretos con su respuesta, por favor. Dice aquí la pregunta: el verdadero problema de la recaudación fiscal es la economía informal, que no paga impuestos y es clientela de partidos políticos. ¿Cómo eliminar la economía informal? Muy brevemente, ¿cómo se elimina la economía informal? Creciendo al 6%. Si uno crece al 6%, se acaba la economía informal y se acaban muchas cosas. Mientras estamos creciendo a este ridículo 2% anual, pues la economía informal va a seguir continuando. Hay muchos esquemas que se pueden hacer para evitar la economía informal. Una de ellas es la que comentamos. Yo que uno de los problemas sería, por ejemplo, lo que los economistas han planteado, que es establecer que, digamos, el sistema de salud, seguridad social, se pague con cargos y impuestos generales y no con cuotas. Hay muchos elementos que pueden hacerse, en general son paliativos. Se acaba la economía informal cuando se crece al 6%, no cuando llevamos 20 años de estar creciendo al 2%. Es más, yo diría, va a seguir aumentando la economía informal si seguimos con ese crecimiento mediocre. Muchas gracias, Francisco. Y la pregunta para ti, Jorge, sería, ¿por qué a los gobiernos
les cuesta tanto trabajo entender que sus presupuestos son con dinero público y no permiten que la sociedad organizada audite la cuenta pública? Auditar la cuenta pública es una cuestión sumamente complicada y tenemos que tenerlo. El sector privado, y lo insisto, se ha metido muy poco en el gasto público. Quienes han empezado a meterse en el gasto público son estas ONGs, que yo creo que son insuficientes. Muchas de estas ONGs quizás tampoco tienen a las personas más indicadas para hacerlo, pero el punto es evaluar. ¿Qué es? Antes de auditar, o parte de la auditoría es evaluar cómo estoy transformando en los distintos programas y los distintos proyectos mis impuestos en un bien público, no en bienes privados, en bienes públicos. Eso significa, ya no lo mostré ahí por cuestión de brevedad del tiempo, el presupuesto se teje sobre un andamiaje que se le llama la estructura programática. Y la estructura programática tiene que respetar la ley. Y respetar la ley significa respetar la ley de planeación. Después del año 2000, a la fecha, se ha dejado de respetar esto. La ley de planeación dice que tienes que tener 3 programas, tipo de programas que son los que debes de evaluar. Los programas sectoriales, los programas regionales y los programas especiales. Hoy, si ustedes ven el presupuesto, no está estructurado de esa manera. Está estructurado a través de una categoría programática que se llaman los programas presupuestarios. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hace mención a los programas presupuestarios relacionados con las mujeres, pero nunca lo define. ¿Qué significa esto? No respetaste el marco jurídico, no respetaste que si querías meter otro tipo de programas tenías que modificar la ley de planeación, introducir esta categoría programática. ¿Qué pasó? Después de 2008 se crearon más de 1,500 programas presupuestarios, es decir, creaste la infraestructura para regalar dinero y luego no los estás evaluando adecuadamente. Pese a que tengan una cosa que le llaman MIR, que es la matriz de indicadores de resultados, y que supuestamente siguen el marco lógico, eso ya se había introducido desde 1997. Entonces, si queremos auténticamente auditar el gasto público y que la sociedad lo pueda hacer, empieza por la estructura programática. Porque entonces en la estructura programática tú le puedes dar seguimiento al objetivo, a la población objetivo, al bien público que van a hacer y los resultados. Muchas gracias, pues con esto concluimos. Nuevamente un agradecimiento a Francisco Suárez y a Jorge Chávez. Gracias por su conferencia, gracias por compartirnos su punto de vista y un aplauso para ellos, por favor. Agradecemos a nuestros expositores esta gran charla que tuvimos esta mañana y les hacen entrega del reconocimiento por participar en este encuentro empresarial Coparmex 2017. Muchísimas gracias por sus puntos de vista esta mañana. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso, por favor.